17. El sabor del poder. Sepa garra escarbadora, avanzaba trabajosamente a través de la nieve ladera arriba, a mitad de camino de la cima de la cumbre de Kelvin. La enana sabía que iba por una ruta peligrosa, ya que el deshielo en el valle estaba en pleno apogeo, y la montaña no era lo bastante alta para que la temperatura se mantuviera por debajo del punto de congelación. La sacerdotisa sentía que la humedad calaba sus gruesas botas de cuero, y en más de una ocasión escuchó el revelador retumbo de protesta de la nieve. La porfiada enana continuó caminando, excitada por el potencial peligro. Toda la ladera podía venirse abajo. Las avalanchas no eran algo infrecuente en la cumbre de Kelvin, donde el deshielo se producía rápidamente. Sepa se sentía como una verdadera aventurera en este momento, afrontando el riesgo de pisar un terreno que creía que nadie había hollado desde hacía muchos años. Conocía poco la historia de la región, ya que había viajado a Mitrilay junto con Dagnavit y 1.000.000 de guerreros desde la ciudad de la Deadbar, y había estado demasiado ocupada trabajando en las minas para prestar atención a los relatos que hacían los miembros del clan Batleamer sobre el Valle del Viento Helado. Sepa no conocía la historia de la avalancha más famosa de esa montaña. No sabía que Drist y Akarkesel habían sostenido su última batalla antes de que suelo cediera bajo sus pies, enterrando al hechicero. Sepa se detuvo y buscó en un bolsillo, del que sacó un trozo de manteca. Pronunció un encantamiento menor, y se tocó los labios fruncidos con el dardo, activando el conjuro que la protegería del frío. Al pie de la montaña, la estación cálida avanzaba a pasos agigantados, pero aquí arriba el viento seguía siendo frío, y la enana estaba mojada. Mientras terminaba el encantamiento escuchó otro retumbo, y alzó los ojos hacia la cima, que todavía estaba a 60 metros de distancia. Por primera vez, Sepa se preguntó si conseguiría llegar allí. La cumbre de Kelvin no era una montaña grande. De hecho, si hubiera estado cerca de Advar, la tierra natal de la enana, o cerca de Mitrilay, ni siquiera se la habría llamado montaña. No era más que un cerro, un amontonamiento de rocas de 300 metros de altura. Pero aquí, en la llana tundra, parecía una montaña, y Sepa era una enana que consideraba que el propósito principal de cualquier elevación era el reto que suponía escalarla. Sabía que podía haber esperado hasta el verano, cuando no hubiera quedado apenas nieve en la cumbre de Kelvin, y el terreno fuera más accesible. Pero la enana no era conocida por su paciencia, precisamente. De todos modos, la montaña no habría representado un desafío si faltaba el peligro de un desprendimiento de nieve. No se te ocurra desmoronarte sobre mí, le dijo a la montaña. Y no me arrastres cuesta abajo. Hablos demasiado alto, y, como respondiéndole, la montaña emitió un estruendoso gemido. De repente, Sepa se encontró deslizándose hacia abajo. ¡Oh, maldita seas! Renegó al tiempo que cogía el pico que llevaba y buscaba un agarradero. Cayó hacia atrás, pero mantuvo la orientación lo suficiente para esquivar una roca que sobresalía entre la nieve e hincarle el pico en un lateral. Sus músculos se tensaron al máximo cuando la nieve pasó sobre ella, pero por fortuna no era demasiado profunda, y el alud apenas llevaba fuerza. Unos segundos después, volvió a reinar el silencio, salvo por los distantes ecos, y Sepa salió trabajosamente de la gigantesca bola de nieve en que ella y la roca a la que se agarraba se habían convertido. Entonces reparó en un extraño fragmento de hielo tirado sobre el ahora despejado terreno. Acabó de salir del banco de nieve y apenas prestó atención al fragmento peculiarmente conformado. Subió hasta una zona donde el suelo estaba limpio, y se sacudió lo mejor que pudo antes de que la nieve se derritiera y le mojara aún más su ya empapada ropa. Su mirada volvía una y otra vez al trozo cristalino. No parecía nada extraordinario, solo un pedazo de hielo. Y, sin embargo, la enana tenía la corazonada de que era más que eso. Durante unos instantes, Sepa consiguió dominar el irracional apremio de acercarse, y se concentró en ponerse a punto para reemprender la escalada. El cristalino fragmento seguía llamándola en su subconsciente, incitándola a que lo recogiera. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Sepa tenía el objeto en la mano. De inmediato vio que no era hielo, pues resultaba cálido al tacto. Cálido y, de algún modo, reconfortante. Lo alzó hacia la luz. Tenía el aspecto de un carambano cuadrangular, y medía poco más de un palmo. Sepa se quitó los guantes. Es cristal musito,
en confirmación de su conjetura, ya que el cálido objeto no tenía el tacto resbaladizo del hielo. Seppa cerró los ojos, concentrándose en la palpación del curioso fragmento, intentando calcular su temperatura. Comillas angulares derechas, mi encantamiento, susurró, creyendo haber dado con la clave del misterio. Entonó de nuevo el conjuro, a fin de liberar la magia que acababa de utilizar para protegerse del frío. No obstante, el trozo de cristal se mantuvo caliente. Seppa frotó uno de los lados y la sensación de calidez se propagó por todo su cuerpo, llegándole hasta los húmedos dedos de los pies. La enana se rascó la mejilla con la punta del objeto, pensativa, y miró en derredor para comprobar si la pequeña avalancha había sacado a descubierto algo más. Ahora pensaba con total claridad, reflexionando sobre este inesperado misterio, pero lo único que vio fue blanco, gris y pardo, el vulgar tapiz que era la ladera de la cumbre de Kelvin. Pero eso no hizo que descartara sus sospechas, y volvió a levantar el trozo de cristal hacia la luz, observando los reflejos de la luz del sol en sus profundidades. Una varita mágica para proteger del frío, dijo la enana en voz alta. Algún mercader te trajo hasta el valle, razonó. Tal vez estuviera buscando un tesoro aquí arriba, o quizás solo subiera para tener una buena vista de la región, y te llevaba pensando que lo protegerías. Y lo hiciste del frío, razonó, con tono confidencial, pero no de la avalancha que lo sepultó. Lo había resuelto. Seppa se creyó muy afortunada de haber encontrado un objeto tan útil en el terreno baldío que era la cumbre de Kelvin. Miró hacia el sur, donde las altas cimas de la columna del mundo, cubiertas con nieves perpetuas, se alzaban entre la gris neblina. De repente, la sacerdotisa enana se encontró, pensando hasta dónde podría llegar con este fragmento de cristal. ¿Qué montaña estaría fuera de su alcance, si llevaba semejante protección consigo? Podría escalarlas todas en un solo día, y su nombre se reverenciaría entre los enanos. Crensinibón, la piedra de cristal, el artefacto vivo e insidioso, empezaba ya a hacer su efecto, impartiendo sutiles promesas a los deseos más íntimos de Seppa. Crensinibón reconocía en esta portadora no solo a una enana, sino a una sacerdotisa, y no le gustaba. Los enanos tenían un carácter difícil, y eran tosudos y resistentes a la magia. Con todo, el artefacto más perverso de todos se alegraba de estar desenterrado de la nieve, de que alguien hubiera regresado a la cumbre de Kelvin para sacarlo de allí. La piedra de cristal estaba de vuelta en el reino de los mortales. De vuelta a donde podía ocasionar más destrucción. Kierstad se deslizaba a lo largo de los túneles, midiendo sus pasos con el rítmico golpeteo de los martillos enanos. La estrechez del corredor no era agradable para alguien habituado a tener por techo el cielo estrellado, y a veces el alto nómada tenía que ponerse de rodillas para pasar por los bajos arcos. Al oír unas pisadas, hizo un alto en una esquina, y se aplastó contra la pared. Iba desarmado, pero no sería bien recibido aquí, en las minas enanas, después del desagradable encuentro de Bruenor con Berkgar. El padre de Kierstad, Redhak, había recibido mejor al enano, celebrando el regreso del cabecilla del clan Batleamer, pero incluso en esa entrevista había reinado una gran tensión. Berkgar y sus seguidores estaban presionando mucho a Redhak para volver a la vieja costumbre de desconfiar de todo el mundo que no perteneciera a la tribu. El jefe bárbaro era lo bastante sabio para saber que si se oponía a Berkgar en este sentido, podía perder el control sobre toda la tribu. Kierstad también lo sabía, y sentía que sus sentimientos estaban divididos. Permanecía leal a su padre, y creía que los enanos eran amigos, pero los argumentos de Berkgar resultaban muy convincentes. Las antiguas costumbres, la caza por la tundra, las plegarias a los espíritus de los animales abatidos, eran como un soplo refrescante para el joven, que había pasado los últimos años, tratando con taimados mercaderes, o batallando contra elfos oscuros. El grupo de enanos giró en la intersección de túneles sin reparar en Kierstad, y el bárbaro respiró con alivio. Hizo una pausa para orientarse, recordando por qué túneles había pasado, y dónde creía que estaban los aposentos del cabecilla enano. Muchos miembros del clan Batleamer habían salido de las minas ese día, y habían ido a Brinsander para recoger los suministros comprados por Bruenor. Los que quedaban se encontraban en túneles más profundos, ansiosos por reanudar la explotación de las vetas de preciosos minerales. Kierstad no tuvo más encuentros en su camino,
que a menudo lo hizo volver sobre sus pasos, y a veces lo llevó en círculos. Por fin salió a un pequeño corredor ciego que tenía 2 puertas a cada lado, y otra al fondo. La primera habitación tenía un aspecto muy poco enano. Alfombras gruesas, un lecho con grandes colchones, y un montón de mantas revelaron al bárbaro la identidad de su ocupante. Regis musitó, conteniendo una risita y moviendo la cabeza. El halfling era todo aquello que, supuestamente, el pueblo bárbaro despreciaba. Perezoso, gordo, glotón, y, lo peor de todo, trapacero. Sin embargo, la sonrisa de Kierstad, y la de muchos otros bárbaros, se había ensanchado cada vez que Regis había entrado pegando brincos en piedra alzada. Regis era el único halfling que Kierstad conocía, pero si Panza Redonda, como muchos lo llamaban, era un exponente de su raza, Kierstad opinaba que le gustaría conocer a muchos más. Cerró la puerta suavemente al tiempo que echaba una última ojeada divertida al montón de mantas. Regis alardeaba de que podía encontrar comodidades en cualquier sitio, y en cualquier momento. Desde luego que sí. Las 2 habitaciones al otro lado del pasillo estaban desocupadas, y en cada una de ellas había una cama individual, más apropiada para un humano que para un enano. Esto tampoco sorprendió a Kierstad, ya que no era un secreto para nadie que Bruenor esperaba que Drist y Catibrie regresaran a su lado algún día. La del final del pasillo debía de ser una salita de estar, dedujo el bárbaro. La 5ª puerta tenía que corresponder a los aposentos del rey enano. Kierstad avanzó despacio, vacilante, temeroso de que hubiera puesta alguna trampa ingeniosa. Entreabrió la puerta, solo un par de centímetros. Bajo sus pies no se abrió ninguna trampilla ni del techo cayeron piedras sobre su cabeza. Cobrando confianza, el joven bárbaro abrió la puerta de par en par. Era el cuarto de Bruenor, no le cupo la menor duda. En medio de la habitación había un escritorio de madera con un montón de pergaminos desperdigados sobre el tablero, y en un rincón se veía una pila de ropas más alta que Kierstad. La cama no estaba hecha, y era un revoltijo de sábanas y mantas. El bárbaro apenas reparó en nada de eso. En el momento en que abrió la puerta, sus ojos se quedaron prendidos en un objeto colgado de la pared, sobre la cabecera de la cama de Bruenor. Aegisfan, el martillo de guerra de Wulfgar. Casi, sin respirar, Kierstad cruzó el pequeño cuarto hasta plantarse delante de la poderosa arma. Vio las hermosas runas talladas en su reluciente cabeza de mitril. Las montañas gemelas, el símbolo de Dumatón, dios de los enanos, el guardián de los secretos. Al observarlo con más atención Kierstad reparó en fragmentos de otras runas disimuladas bajo el símbolo de las montañas gemelas. Estaban tan perfectamente camufladas que fue incapaz de descifrarlas. Sin embargo, conocía muy bien la leyenda de Aegisfan. Aquellas runas ocultas eran el yunque de Moradin, el forjador de almas, el principal dios de los enanos, y las hachas cruzadas de Clangedon, dios enano de la batalla. Kierstad permaneció inmóvil largo rato mirando el arma, pensando en la leyenda que era Wulfgar, pensando en Berkgar y en Rebhak. ¿Dónde encajaba él? Si estallaba el conflicto entre el antiguo cabecilla de piedra alzada y el actual jefe de la tribu del Alce, ¿qué papel desempeñaría Kierstad? Sin duda, uno mucho más importante, si tuviera a Aegisfan en su poder. Sin apenas darse cuenta de lo que hacía, el joven bárbaro alargó la mano, y, cogiendo el martillo de guerra, lo levantó de los soportes. Qué pesado parecía. Kierstad lo acercó más así. Luego, con gran esfuerzo, lo alzó sobre su cabeza. El arma chocó contra el techo bajo, y Kierstad estuvo a punto de caer de lado cuando el arma rebotó en un arco demasiado amplio para controlar el impulso. Cuando por fin recuperó el equilibrio, el joven se rió de su estupidez. ¿Cómo pudo ocurrírsele siquiera que sería capaz de manejar el poderoso Aegisfan? ¿Cómo se le había pasado por la cabeza que estaba en condiciones de seguir los pasos del legendario Wulfgar? Apretó contra su pecho el fabuloso martillo de guerra, y lo rodeó con los brazos en un gesto reverente. Podía sentir su fuerza, su equilibrio perfecto. Casi podía sentir la presencia del hombre que también lo había blandido durante tanto tiempo. El joven Kierstad quería ser como Wulfgar. Quería dirigir la tribu siguiendo lo que le dictaba su intuición. Ya no estaba de acuerdo con el curso seguido por Wulfgar, como tampoco lo estaba con el de Berkgar,
Pero había un punto intermedio, un término medio en el que los bárbaros disfrutarían de la libertad de los viejos tiempos, y las alianzas de los nuevos. Con Aegisfan en la mano, Kierstad se sentía como si fuera capaz de hacerlo, de tomar el control, y conducir a su pueblo por el mejor camino posible. El joven bárbaro sacudió la cabeza, y volvió a reír, mofándose de sí mismo, y de sus sueños de grandeza. Era poco más que un muchacho, y Aegisfan no le pertenecía. Aquella idea hizo que Kierstad mirara por encima del hombro hacia la puerta abierta. Si Bruenor regresaba, y lo encontraba aquí con el martillo de guerra en la mano, el taciturno enano lo abriría en canal. No le fue fácil desprenderse del martillo, y volver a colocarlo sobre sus soportes. Y aún más difícil, le resultó abandonar la habitación. Pero no tenía opción. Con las manos vacías, regresó a los túneles en silencio, y con cautela, regresó al espacio abierto del valle, y volvió corriendo todo el camino hasta el campamento de la tribu, unos 8 kilómetros a través de la tundra. La enana extendió el brazo cuanto pudo, y sus regordetes dedos apartaron la encostrada nieve para aferrarse, desesperadamente, a la roca. El último repecho, la antesala a la cima, la propia cumbre. Sepa gimió, y se esforzó, consciente de que era un obstáculo insalvable, sabiendo que había sobrepasado sus límites, y sin duda, estaba destinada a sufrir una caída de cientos de metros que la llevaría a la muerte. Pero entonces, no sabía cómo, encontró energía suficiente para continuar, y sus dedos se cerraron firmemente en la piedra, para acto seguido auparse a pulso con todas sus fuerzas. Las cortas piernas patearon y rascaron en la roca, y, de repente, se encontró sobre el repecho, en la llana meseta que era la cumbre de la montaña más alta del mundo. La resistente enana se irguió en aquel elevado lugar, y recorrió con la mirada el paisaje que se extendía a sus pies, el mundo conquistado. Entonces divisó las multitudes, millares y millares de sus barbudos servidores, llenando todos los valles y todos los caminos. La estaban aclamando. Sepa se despertó bañada en sudor. Le costó unos instantes orientarse, darse cuenta de que estaba en su pequeño cuarto de las minas enanas en el Valle del Viento Helado. Esbozó una leve sonrisa al recordar el vivido sueño, la pasmosa oleada de fuerza que la hizo llegar a la cumbre. Pero su sonrisa quedó borrada por el desconcierto al pensar en la escena siguiente, en los enanos aclamándola. ¿Por qué habré soñado eso?, se preguntó Sepa en voz alta. Jamás escalaba para alcanzar gloria. Lo hacía simplemente por la satisfacción personal que le proporcionaba conquistar una montaña. A Sepa le importaba un ardite lo que los demás pensaran de sus logros como escaladora, y rara vez le decía a nadie a dónde iba, dónde había estado o si la escalada había sido un éxito o no. La enana se enjugó el sudor de la frente, y volvió a recostarse en el duro colchón, con las imágenes del sueño todavía vívidas en su mente. ¿Un sueño o una pesadilla? Se estaba engañando a sí misma sobre la verdad del motivo por el que escalaba. Existía realmente una satisfacción personal, un sentimiento de superioridad, cuando conquistaba una montaña. Y, si tal era el caso, entonces, era esa sensación de superioridad no solo con la montaña, sino con sus congéneres. Las preguntas asaltaban con machacona insistencia a la sacerdotisa, por lo habitual inquebrantable y humilde. Sepa esperaba que esas ideas no fueran ciertas. Tenía mejor opinión de sí misma, de su verdadero yo, que el estar interesada en semejantes mezquindades. Tras un buen rato de dar vueltas en el lecho, la enana consiguió quedarse dormida otra vez. Sepa no tuvo más sueños esa larga noche. Crensinibón, guardada en un cajón con llave a los pies de la cama de la enana, percibió la consternación de Sepa y comprendió que tenía que ser prudente en impartir tales sueños. Esta enana no era de los que caían en la tentación con facilidad. El artefacto no tenía ni idea de qué posesiones o riquezas podía prometer para despertar el deseo de Sepa garra escarbadora. Sin esas insidiosas promesas, la piedra de cristal no podía apoderarse de la voluntad de la enana. Pero, si Crensinibón se hacía más patente, más vehemente, podía poner sobre aviso a Sepa sobre la verdad de sus orígenes y sus designios. Y, desde luego, el artefacto no quería levantar sospechas de alguien que podía recurrir a los poderes de los dioses benignos, quizás incluso descubrir los secretos de cómo destruirlo. La piedra de cristal se cerró en su magia,
guardó sus pensamientos de ente vivo en lo más profundo de sus facetas cuadradas. Comprendió que la larga espera no había acabado del todo. No mientras estuviera en manos de esta enana. Cuarta parte. El Valle del Viento Helado. Recuerdo muy bien aquella vez que regresé a Menzoberranzan, mi ciudad natal, la ciudad de mi infancia. Bogaba en una balsa a través del lago Donigarten cuando la urbe surgió ante mí, una vista que había temido y deseado ver por igual. Jamás quise volver a Menzoberranzan, y, sin embargo, no podía menos que preguntarme qué sentiría al estar allí de nuevo. Era un lugar tan malo como lo evocaba en mi memoria. Recuerdo bien aquel momento en que pasé junto al curvado muro de la caverna y las estalagmitas talladas aparecieron ante mi vista. Sufrí una decepción. No sentí cólera ni sobrecogimiento. No se despertó en mí ninguna sensación cálida de nostalgia, ni verdadera ni falsa. No me abrumaron los recuerdos de mi infancia, ni siquiera los de los buenos tiempos junto a Saknafein. Lo único que me llamó la atención en aquel momento crítico fue el hecho de que había luces en la ciudad, un acontecimiento insólito, y quizás significativo. Mi mente solo estaba ocupada por la difícil misión que me aguardaba, y en cómo actuar rápidamente para llevarla a cabo de manera satisfactoria. Mis temores, de los que no me había librado, eran de todo punto lógicos, no los impulsivos e irracionales basados en recuerdos infantiles, sino las inquietudes reales de encontrarme en la guarida de un poderoso enemigo. Posteriormente, cuando la situación lo permitió, reflexioné sobre aquel momento, desconcertado de que hubiera sido tan decepcionante, tan insignificante. Porque no me había sentido impresionado al contemplar la ciudad que había sido mi hogar durante las 3 primeras décadas de mi vida. Solo cuando rodeé la estribación noroccidental de la cordillera, la columna del mundo, y entré en el Valle del Viento Helado, comprendí la verdad. Menzoberranzan había sido un lugar de paso en mi viaje, pero no un hogar. Jamás lo fue. Como apuntaba el enigma de la vidente ciega, el Valle del Viento Helado había sido mi primer hogar. Todo lo ocurrido antes, todo lo que me había llevado hasta aquel lugar inhóspito y barrido por el viento Menzoberranzan, Blindenstone, la superficie, incluso la encantada arboleda del vigilante que fue mi mentor, Montolio de Broche, había sido solo un camino que seguir, la senda que llevaba a mi destino. La evidencia de todo esto se hizo clara en mi mente cuando rodeé la estribación, y volví a ver el valle tras 10 años, y sentí el viento en el rostro, el mismo viento que siempre había allí, y que había dado nombre al lugar. Hogar. Es una palabra complicada, que tiene distintos significados para cada persona. En mi caso, el hogar no es solo un sitio, sino un sentimiento, una sensación cálida y reconfortante de seguridad. El hogar es ese lugar en el que ni mis actos ni mi piel necesitan una justificación, donde se me tiene que aceptar, porque es mi sitio. Es un dominio tanto personal como compartido, ya que es el lugar al que una persona pertenece realmente, y, sin embargo, el que lo desea se debe a los amigos que tiene a su alrededor. A diferencia de mi primera impresión al verme en Menzoberranzan, cuando contemplé el Valle del Viento Helado, acudió a mi mente una avalancha de recuerdos, de lo que había pasado allí. Evocaba los ratos que había pasado sentado en la ladera de la cumbre de Kelvin, observando las estrellas y los fuegos de las tribus nómadas de los bárbaros. Recordaba la lucha contra los yetis de la tundra al lado de Bruenor. Recordaba la asqueada expresión del enano cuando lamió el filo de su hacha y comprobó que los sesos de un yeti de la tundra tienen un sabor horrible. Recordaba mi primer encuentro con Katy Brie, todavía mi compañera de camino en la actualidad. Por entonces, no era más que una chiquilla, un alma confiada y hermosa, un espíritu indomable, y, no obstante, siempre sensible. Recordé todo eso, un verdadero aluvión de imágenes, y, aunque mi misión de entonces no era menos vital y urgente que la que me llevó a Menzoberranzan, no pensé en ella, no me planteé el curso que debía seguir. En aquel momento no era primordial para mí, simplemente. Lo único que me importaba era que había vuelto a casa. Drizzt Do'Urden,